Y quiero iniciar diciendo, ¿a cuántos les ha pasado que se han quedado sin batería? Se les olvidó llevar el cargador y ¿qué pasó? Si a usted se le olvida llevar el cargador, ¿qué pasa sin cargador? ¿Qué pasa? ¿Se apaga qué? ¿A cuántos les ha pasado? Levánteme la mano. Pues imagínense que un día tenía un celular hace unos años, ya estaba para cambio y resulta que ese celular se descargaba rápido. Entonces, no me llevé el cargador, el celular, me fui para una cita médica con Lucy y bueno, me fui, la cosa fue que el cargador, el celular se me descargó. Y entonces resulta que yo es decir, salí del coso del hospital, subí, me quedé con Lucy en el parque. La cosa fue que salí como a las 2 y hasta las 6 llegué a la iglesia. No llamé a mi esposo, yo no llamé a nadie. Mi esposo estaba, mejor dicho. Y muchas veces se me ha apagado el celular por no cargar el celular, por no llevar el cargador. Y entonces, imagínense que así estamos muchos cristianos, sin batería, apagados, desconectados de Dios. Y no nos hemos conectado al Señor, no nos hemos recargado. Y básicamente este pequeño cosito hoy en día es indispensable. Usted es capaz de que deja al chino en la casa, pero no sale sin celular y no sale sin cargador. O sea, usted necesita el celular y el cargador para todo. Y fíjense, mis amados hermanos, que las dificultades, las crisis, las tormentas, poco a poco han hecho que nuestra batería se descargue. Poco a poco nuestra fe se ha ido apagando. Quizás por fuera nos vemos tan fuertes, pero sabemos y entendemos que la temporada que estamos viviendo es una temporada muy difícil. Es decir, estamos atravesando momentos muy difíciles como iglesia, como país. Cada vez escuchamos noticias más difíciles de entender, de comprender. Y vivimos en una cultura tan acelerada, vivimos en la cultura de lo instantáneo, de hoy para hoy, de ya para allá. Y eso poco a poco hace que se nos descargue ¿qué? ¿Se nos descargue qué? Yo quiero decirte hoy que tenemos una batería espiritual y que la de muchos está apagadita hace rato. Nos hemos desgastado tanto en las crisis de la vida y quiero decirte una cosa, cuando tú sueltas tu relación con Dios, te queda una religión. Cuando tú sueltas tu relación con el Señor, cuando tú te desconectas del Señor, te queda una religión. Desafortunadamente, la religión no te transforma, la relación sí. La religión no te transforma, la relación sí. A veces hacemos cosas religiosas, pero eso no te va a transformar. Tener una relación con el Señor, conectarte con el Señor, eso sí nos va a transformar. Efesios capítulo 6, verso 13. Por tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes. Di conmigo, firmes, firmes, hasta el final. Mira, a mí me encantaría decirte que mañana vas a encontrar trabajo, a mí me encantaría decirte que mañana vas a amanecer sin depresión, sin ansiedad. Me encantaría decirte que tu hijo o tu hija va a cambiar. Me encantaría decirte que, no sé, que cuando llegues al médico todo es positivo. Pero no me atrevo a decirte eso, pero lo que sí me atrevo a decirte hoy es que en medio de tus circunstancias el Señor sí te va a acompañar. Eso sí te puedo asegurar, que en medio de cualquier dificultad,
el Señor te va a acompañar, te va a consolar, el Señor te va a fortalecer. Y mira, muchos de nosotros hemos estado orando porque el Señor quite lo que estamos viviendo. Levante la mano. ¿Sí? Bueno. Pero el Señor, tú estás orando para que el Señor quite lo que tú estás viviendo, pero el Señor lo que quiere es transformarte a ti. A veces el Señor usa situaciones difíciles, un poco dolorosas, para transformarnos. No entiendo todavía ese método, pero así lo hace. Tú estás orando para que el Señor transforme tu vida. Posiblemente no lo está usando para transformarte a ti. Muchos de nosotros estamos huyendo a la prueba. No le huyas a la prueba, húyele al pecado. La prueba te transforma. La prueba te transforma. El pecado nos deforma. Muchos de nosotros queremos abortar el proceso de Dios en nuestras vidas. Pero sin proceso no va a haber promoción, sin proceso no va a haber bendición. Entonces, quizás, el lugar donde tú estás ahora mismo, si estás en la voluntad de Dios, es el lugar correcto. Deja de angustiarte por el lugar donde estás. Porque si estás en la voluntad del Señor, estás en el lugar. Y tú me dices, es doloroso. Quizás tú me dices, no, esto duele mucho. ¿Por qué Dios hace cosas que duelan? Quizás lo que hoy vives lo vas a agradecer después. Hay cosas que hoy no entiendes, pero que mañana las vas a agradecer. Dios no es arbitrario. Todo lo que Él hace, lo hace con un propósito. Ahora, tú tienes que identificar si lo que estás viviendo es una super idea tuya inteligente y por eso estás pagando las consecuencias. Si es un proceso de Dios, o identifica si es un ataque del enemigo. Porque si es un ataque del enemigo, tienes que levantarte y pelear. Si es un proceso del Señor, levanta tus manos y di gracias. Pero si fue una super idea inteligente tuya, pues dile, Señor, perdóname, a veces no soy tan inteligente, tú sabes. Perdóname, ayúdame. Y usted dice, Señor, venga. Usted toca que se lo charle, le diga, venga, Señor, no se ponga tan bravo, hagamos las paces, Señor, a la próxima yo aprendo. Y entonces dice el Señor, oiga, pero ya me ha hecho esa oración como 50 veces y nada. No, Señor, espéreme que yo aprendo. En el camino voy aprendiendo. Sabes, tú y yo tenemos un Dios maravilloso. Acércate y dile, Señor, me equivoqué, lo siento, perdóname. Y sí, y dile, ¿y sabes qué? Yo lo he hecho así, y le he dicho, Señor, perdóname por las que vienen, porque esa es la realidad de nosotros. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos la embarramos, pero si tú te acercas y le dices, Señor, perdóname una vez más, por favor, perdóname, yo sé que el Señor te va a perdonar y te va a sacar del lugar donde tú estás. Y quiero decirte algo en esta mañana. Quizás lo que hoy estás viviendo sí es muy duro, muy doloroso, pero tienes que entender que va a ser, que lo que has aprendido es más importante que lo que has perdido. Ganaste más en el aprendizaje que en lo que perdiste. Ganaste más cuando aprendiste que lo que perdiste. ¿Sientes que has perdido? ¿Sientes que has retrocedido? Pues sabes, yo te digo una cosa en esta mañana. Es más valioso lo que aprendes que lo que pierdes. Es más valioso lo que aprendes que lo que pierdes. Y sabes que una de las formas que me he dado cuenta y me ha pasado que uno empieza a desconectarse de Dios es el desánimo. Di conmigo, desánimo.
Ahora, dile al vecino desánimo. Dile, vecino, ¿usted está desanimado? Y el desánimo quizás es la consecuencia de una serie de eventos desafortunados que poco a poco apagan nuestra fe, que poco a poco nos van frustrando, nos van debilitando. Y llega el punto que literal estás desconectado. Te quieres recargar, pero no lo puedes hacer. Estás desconectado. Y creo que eso es lo que hace el desánimo. No solamente apaga nuestra fe, el desánimo también provoca sentimientos de frustración. El desánimo también provoca sentimientos de desesperanza. Lo interesante del desánimo, amigos míos, es que el enemigo no está afuera. ¿Está dónde? Adentro. Es decir, el desánimo no está afuera. ¿Con quién tienes que batallar? Contigo mismo. Y creo que esa batalla es más desgastante cuando tú intentas animarte a ti mismo y no lo logras. Cuando cada día que pasa te sientes más desanimado, más desesperanzado. Quizás la circunstancia que estás viviendo te está absorbiendo a tal punto que ya no encuentras esperanza en lo que estás viviendo, en lo que estás pasando. Y sabes, el desánimo limita tus capacidades porque no te permite ver el potencial que hay en ti. El desánimo ahoga tu fe y no te permite ver lo que Dios está haciendo en ti. El desánimo te distrae, el desánimo te estanca. El desánimo y lo que estás viviendo, mira, lo que estás viviendo no determina tu valor. Lo que estás viviendo no puede definirte a ti. Estás pasando por un momento difícil, eso no te define. Estás pasando por un proceso difícil, eso no te da valor. Lo que estás pasando no anula tu posición como hijo de Dios en Cristo Jesús. Lo que estás viviendo no anula tu posición como hijo de Dios en Cristo Jesús. Muchos de nosotros hemos dicho, Señor, yo me he portado bien, rezo 3 Ave Marías, 4 Padres Nuestros todos los días, yo voy a la iglesia, yo voy a misa, yo le hago bien al prójimo. ¿Por qué pasa lo que estoy viviendo? ¿Y qué creen ustedes Dios que responde? Me encantaría decirte que Dios va a quitar lo que estás viviendo. No lo va a hacer. Hay cosas que tenemos que vivir. Y hay cosas que solo se aprenden en el dolor. Pero sabes, lo que a ti y a mí se nos olvida es que todo tiene un inicio y todo tiene un fin. Sabes, lo que hoy lloras de dolor, mañana lo vas a llorar de alegría. Alégrate, iglesia. No permitas que el desánimo opaque tu visión. No permitas que el desánimo te desenfoque. El enemigo te quiere llevar a ese punto. El enemigo es feliz cuando te ve por allá en un rinconcito llorando, angustiado, amargado. Hasta a ese punto nos quiere llevar el enemigo. Porque él sabe que no nos puede dañar, pero sí nos puede desenfocar. Y entonces cuando nos desenfoca, nosotros mismos abortamos el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Sabes? Mira lo que dice Proverbios capítulo 18, verso 14. El ánimo ayuda a sanar el enfermo. El ánimo ayuda a sanar al enfermo. Pero, ¿qué esperanza tiene el que pierde el ánimo? Quizás tu desánimo, tu tristeza, tu dolor no te deja ver lo que Dios está preparando para ti. El desánimo es un enemigo silencioso.
Parece inofensivo, pero es muy destructivo. El desánimo es destructivo. El desánimo te saca fuera del propósito de Dios. Hay un personaje en la Biblia que a mí me encanta, lo admiro bastante y creo que ustedes se van a identificar con él. Es más, en la Biblia encontramos bastantes personajes bíblicos, bastantes personajes, profetas, apóstoles, del común, gentecita normalita, que pasaron por tiempos de desánimo. Jonás, Moisés, Elías, ¿quién más? ¿De quién más se acuerdan? De David. Ajá, ¿de quién más se acuerdan? Job, todos. Vea, eso le pasa a todo el mundo. Eso no ataca a unos pocos, eso es a todo el mundo, nos pasa a todos. Pero mira, hoy mi invitación es, no permitas que el desánimo te venza. Vence tú el desánimo. Tú eres más fuerte. Lo que está dentro de ti es más fuerte de lo que está fuera de ti. Primera de Reyes 19. Y vamos a hablar de Elías. Vamos a leer el texto. Primera de Reyes capítulo 19, verso 1 al 8. Que quizás muchos de nosotros estamos como Elías. Que hace rato usted ya botó la toalla. Usted dijo, me cansé, me agoté, estoy desgastado, estoy aburrido. Y sabes que los pensamientos del desánimo te llevan a abandonar lo que Dios te entregó. ¿Sí ves que es destructivo? Los pensamientos de desánimo te llevan a abandonar la familia que Dios te dio. Los pensamientos del desánimo te llevan a abandonar la visión y el propósito que Dios te entregó. Eso hace el desánimo. Entonces, dice en la Biblia, en 1 de Reyes 19, verso 1, dice así: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: oiga, tenga cuidado con las viejas como Jezabel. Dios mío. Dice: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado a ti, así como tú mataste a ellos, o sea, a los profetas, 450 profetas. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Muchos hombres dirán hoy acá, pero correrle a una señora solo por, bueno, sí puede pasar. El desánimo, el agotamiento hace que nubla nuestra visión. Entonces dice la palabra, luego, dice, se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y allí dejó a su sirviente. El desánimo va a hacer que te aísles. El desánimo va a hacer que te aísles y que te encierres en ti mismo. Luego siguió solo hasta el día, luego solo siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Y miren la oración de Elías: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Lo mejor que usted puede hacer en momentos de desánimo es dormir. En serio. En serio. Está pasando por un momento difícil, duerma. Pues se lo digo porque eso fue lo que hizo Elías. Dice la Biblia que se quedó dormido. Ahora mire lo que sigue. Mientras dormía, un ángel del Señor lo tocó. El Señor no solo se te va a aparecer cuando ores, cuando duermas también. Y dice, y un ángel del Señor se le acercó, lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes. ¿Sabes? Dios prepara mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Amén. Aleluya.
Dios prepara mesa delante de nosotros en presencia de nuestros amos. Usted molesta al pastor porque habla de comida. Vea, pero eso es más bíblico que nada, hermano. Miguel le dio comida y Dios dijo, preparo mesa. Bueno, bien, sigamos. Y entonces dice, así comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come. Yo te digo a ti hoy en esta mañana, levántate y come, iglesia, porque largo camino te resta. Amén. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate, come más. El viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Sinaí, la montaña de Dios. Y creo que estos versos que acabamos de leer es la radiografía de nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros no le hemos dicho, Señor, Señor, esto está difícil? ¿Cuántos de nosotros no le hemos dicho al Señor, oiga Señor, yo no sabía que le caía tan mal? Yo no sabía, Señor, que me tenía tanta fe, porque esta prueba es como para el nivel ¿de quién? De Abraham, de Isaac, de José. De José en la cárcel, allá estaba feliz. El tipo antes lo pusieron allá de jefe de los reclusos. No, Señor, esta prueba no está para mí. Pero sabes, el enemigo nos quiere llevar al punto de desanimarnos tanto para que tú abortes el proceso del Señor. Mira, algo que tienes que entender hoy es que no podemos seguir viviendo por vista, por emociones, por sentimientos, sino por fe. Tenemos que vivir por fe. Tenemos que vivir por fe. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 12. Es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, en persecuciones y en dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dilo conmigo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dilo conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué puedes hacer? La crisis que estás viviendo te va a destruir o te va a transformar. La crisis que estás viviendo no te va a destruir, te va a transformar. Amén. Joel capítulo 3 versículo 10 dice, Joel, eso es un libro que está en la Biblia, se los presento. Joel capítulo 3 versículo 10 dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, ¿qué vamos a decir nosotros? Fuerte, diga el débil, fuerte soy. ¿Qué vamos a decir? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amigos, ¿cómo salimos del desánimo? Vaya a terapia. Sirve, vaya. Yo conozco una buena. Yo se las recomiendo. Vaya donde una psicóloga. Bueno, ¿cómo salgo del desánimo? Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. ¿Cómo salimos del desánimo? Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Miren lo que dice la palabra en Mateo capítulo 6, verso 6. Mateo capítulo 6, verso 6. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre que todo lo ve, te recompensará. Santiago capítulo 5, verso 13. Si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. Ay, pastora, tráigame unas dos
¿Ah? ¿Unas qué? Tráigame unas dos, ¿cómo es que le llaman? Dos águilas. No, hermano, eso no. Dice, si alguno está triste, póngase a orar. ¿Estás triste? Ponte a orar. ¿Estás muy triste? Ora más. Ora más. Filipenses capítulo 4, versículo 6. No se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Desconéctate del desánimo y conéctate con Dios. Desconéctate del desánimo y conéctate con Dios. Porque cuando tú te conectes con Dios, vas a ver lo que Dios está viendo, vas a ver lo que Dios tiene preparado para ti. Ahora, salir del desánimo no es fácil. No es fácil, pero tienes que conectarte con Dios. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la que es buena, agradable y perfecta. Para que tú salgas del desánimo, debes cambiar tu forma de pensar. Si tú dicen que uno tiene de 50,000, uno piensa 50,000, 80,000 pensamientos todo el día. Y si tú todo el tiempo piensas negativo, hermano, no vas a salir del desánimo, ni del lugar donde estás. Para que tú veas cosas diferentes, tienes que pensar diferente, tienes que pensar correctamente. Tú no vas a cambiar tu forma de vivir si tú no cambias tu forma de pensar. Anótelo por allá en algún lado. Tú no vas a cambiar tu forma de vivir si tú no cambias tu forma de pensar. Algunas investigaciones dicen que si tú sacas de 5 a 16 minutos al día y te sientas y escribes los pensamientos que tú tienes e identificas los que son negativos y los reemplazas, va a mejorar tu calidad de vida, va a mejorar tu bienestar. Pero si tú sigues pensando tan negativo, yo creo que no vas a salir de ningún lugar. Me encantaría decirte que sí, pero no. No, tienes que aprender a reemplazar tus pensamientos negativos por la palabra de Dios. Tienes que aprender a reemplazar tus pensamientos negativos por la palabra de Dios. Quizás todo el tiempo es persistente en tu mente, yo no puedo. ¿Pero qué dice la palabra del Señor? ¿Ah? Eso. Tal vez en tu mente tú dices, estoy muy enfermo, no sé, todo el tiempo estoy enfermo. Bueno, ¿qué dice la palabra del Señor? Coloca la palabra de Dios en tu mente, en tus pensamientos. Mira, no permitas que tus pensamientos te controlen. Tú tienes que controlar tus pensamientos. Si tú no aprendes a pensar diferente, no vas a salir del desánimo, ni de la tristeza, ni de la angustia, ni de ningún lugar, no vas a salir. Tienes que aprender a pensar diferente. Y para salir del desánimo, yo te invito a soñar. Vuelve a soñar, vuelve a reír, vuelve a soñar. Salmo 126 dice, Salmo 126 dice, este texto me encanta. Cuando Jehová hiciere a volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos. ¿Quieres salir del desánimo o vuelve a soñar? Retoma lo que abandonaste, vuelve a soñar, vuelve a creer. Lo que estás viviendo ahora no determina tu futuro. Lo que estás viviendo ahora no determina tu futuro, es temporal, es temporal. La depresión por la que vives, la ansiedad que estás batallando es temporal. La enfermedad con la que batallas es temporal. La Biblia dice que todo tiene un comienzo y un
final. Mis amados hermanos, mi invitación en esta mañana es a que recobres fuerzas. Mi invitación en esta mañana es a que salgas de ese lugar. Muchos ya se acomodaron a estar desanimados, a estar tristes, y para ti es algo normal. No es normal. Dios no te creó a ti para que estés triste. Dios no te creó a ti para que vivas bajo dolor, bajo angustia, bajo ansiedad. No, no. Dios quiere ver que tú vuelvas a sonreír aún en medio del dolor.